Hola amigos de Convicción Jurídica, el licenciado José Luis Jorge Chávez tiene el gusto de saludarlos y hoy me encuentro muy feliz. Hoy tengo el placer de entrevistar a una gran jurista, una gran dogmática, la doctora Erika Bardales Lascano, que hoy ha estado aquí con nosotros en el foro de feminicidio en la Cámara de Diputados. Doctora, hoy nos hizo varios de los aportes, uno de los temas que dentro de los cuales es en varias especialistas, tocó la parte de la reparación del daño. Sí, justo el tema que quería dejar muy claro en este foro de feminicidios es que si bien es cierto que tenemos que atacar la prevención del feminicidio y posteriormente atacar cómo podemos lograr justicia respecto de una persona que ha sido víctima de feminicidio, también es muy importante la última parte de esta historia, que es la reparación del daño. Cómo lograr la reparación del daño a las personas que desafortunadamente han sido víctimas del delito de feminicidio, y comentábamos que esta reparación del daño tiene que ser en base a 5 ejes que marca desde el derecho internacional hasta nuestro derecho nacional. Restitución, cuando se pueda; rehabilitación, para poder lograr encontrar nuevamente el proyecto de vida de las personas; debe haber una compensación, que es un tema de carácter económico, todo aquello que sea cuantificable, que se ha gastado la víctima, y además una indemnización; debe haber medidas de satisfacción. Por lo general las sentencias y el condenatorias y no generar impunidad es una medida de satisfacción, pero también se ha estilado mucho en nuestro país últimamente que una medida de satisfacción sean las disculpas públicas de los servidores públicos y diversas instituciones que reconocen su ineficiencia o que reconocen que no han sido completamente correctos en su actuar respecto de sus facultades. Finalmente, las medidas de no repetición, que implica qué vas a hacer Estado, qué políticas públicas vas a tomar para evitar que esto siga pasando. Y es precisamente esta medida de no repetición es la que conecta con el punto clave, que es la prevención del delito. Amiga, y en la situación sabemos que existen fondos ahí, pero es muy difícil llegar a ellos. ¿No crees que se puede perfeccionar en esa parte porque la víctima, ok, hay cosas que son irreparables, ¿no? La pérdida de la vida, el daño emocional, ¿no? Lo intentamos compensar con esa parte económica, pero ¿qué tan difícil es? Yo desde mi apreciación creo que es muy difícil llegar a esos recursos. Bien, los recursos depende de dónde te ubiques y el ámbito del fuero común o el fuero federal. Me explico. A nivel federal existen un fondo de apoyo, asistencia y reparación del daño para víctimas de delitos del fuero federal y violaciones a derechos humanos. Este fondo es administrado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y tendríamos que acudir a esta Comisión Ejecutiva y llevar el proceso administrativo que marca la Ley General de Víctimas para poder acceder a estos fondos. No es complicado acceder a ellos, lo que es complicado es lograr una cuantificación del daño que genere satisfacción tanto para la víctima como para el Estado. Es importante un punto que va a cambiar por completo el contexto. Para que pueda proceder tu ingreso de solicitud de fondos y de ayuda de la reparación del daño por parte de estos fondos del Estado, es importante comprobar que el sentenciado no tiene capacidad de pago, porque siempre el primer obligado es el responsable. Si el responsable no tiene capacidad de pago, entonces entra subsidiariamente el Estado. Y el Estado, al entrar subsidiariamente, tiene un tope. ¿Por qué tiene un tope en el tema de delitos? Porque él no es el responsable del hecho delictivo, ni el Estado tampoco, pero subsidiariamente se crea este fondo con la finalidad de cumplir con los fines del proceso penal, que es la reparación del daño, y con uno de los derechos de la víctima, que precisamente es la reparación del daño. Entonces, primero tenemos que buscar acreditar en un incidente en ejecución de sanciones penales que la persona responsable es insolvente. Para entonces, con esa determinación más la sentencia en firme, poder acudir a un procedimiento administrativo para que nos puedan pagar la reparación del daño con este tope, porque se llama subsidiaria, toda vez que el Estado no tiene responsabilidad. Por otro lado, este fondo también paga reparaciones del daño en materia de derechos humanos. Ahí no tenemos tope en el fondo porque el responsable sí es el Estado. Entonces no actúa de manera subsidiaria, por lo tanto tiene que hacer frente con la cantidad que resulte de la reparación del daño.
Eso es a nivel federal, pero el problema está a nivel local. ¿Por qué el problema está a nivel local? Porque a nivel local no se han instalado todas las comisiones ejecutivas de atención a víctimas para que la gente pueda acudir a esta comisión ejecutiva, y aquellas que ya se instalaron no cuentan con fondos, con un fondo de apoyo para reparación del daño. Entonces las víctimas locales puede tener varias posibilidades. Primero, que tengan comisión ejecutiva y acudan a la comisión ejecutiva para que les ayuden, y la suerte de que esta comisión ejecutiva tenga fondo para que les paguen una reparación del daño, pero también puede darse que no haya fondo, y entonces si no hay fondo, pues jamás se va a lograr la reparación del daño. El feminicidio, y por eso está en los tipos penales, el feminicidio se encuentra en el Código Penal, local o federal, es un delito. Entonces siempre va a haber un tope cuando quieras que te paguen la reparación del daño con recursos del Estado. Pero si tú cuantificas tu reparación del daño sin ningún límite, el primer responsable para pagártelo tiene que ser el sentenciado que cometió el delito. Bueno, pues siempre una gran alegría tenerte en entrevista y en este foro. Quisiéramos seguir con la entrevista, quisiéramos que fuera más larga, pero por situaciones aquí de que estamos en el auditorio del Palacio Legislativo, pues bueno, tendremos que cortarla, pero tendremos más. Les prometo que para el programa con Visión Jurídica, ya comprometí a la doctora que vamos a tener ahí vamos a tenerla en entrevista hablándonos sobre estos temas y sobre más que créanme que son muy interesantes para toda la comunidad jurídica y también para la ciudadanía. Un saludo desde el programa Comisión Jurídica. Gracias, un saludo a todo tu auditorio, muchísimas gracias, un placer como siempre. Gracias, hasta luego.